sesión se analizará la efectividad de los regímenes e instituciones internacionales de derechos humanos, tomando como caso de estudio el conflicto en Gaza y el rol de la ONU. Cada expositor abordará este tema desde la perspectiva de los regímenes internacionales de Keohane, complementada con el escepticismo del realismo de Mearsheimer. Cada uno se centrará en un pilar del sistema. Empezando con el Consejo de Seguridad y vetos. Desde el 7 de octubre del 2023, el Consejo de Seguridad ha enfrentado una parálisis sistemática documentada oficialmente por sus propios registros. Según Security Council Report en 2024, solo 4 de 11 proyectos de resolución sobre Gaza fueron adoptados. Las resoluciones 2712, la 2720, la 2728 y 2735. Esto significa una tasa de fracaso del 64%. También como lo documenta UN News en 2025, Estados Unidos ha ejercido el veto de una manera recurrente. El Consejo falló en adoptar resoluciones por vetos estadounidenses a pesar de votos afirmativos de los otros 14 miembros. La votación 14-1 en el Consejo marcó la cuarta vez que Estados Unidos bloquea pues, una resolución sobre Gaza desde el ataque del 7 de octubre. Adicionalmente, también pues, el Departamento de Estado estadounidense justificó estos vetos declarando textualmente que no apoyará ninguna medida que no condene explícitamente a Hamas, como se registra también en sus comunicados oficiales en 2025. Bueno, el patrón es definitivamente claro. Cuando los intereses de una potencia permanente están en juego, pues el régimen de seguridad colectiva colapsa. En cuanto al marco del realismo estructural, bueno, este caso permite contrastar dos marcos teóricos fundamentales. John Mearsheimer, desde el realismo estructural, lo podemos citar en su documento de The False Promise of International Institutions de 1994. Las instituciones internacionales son inherentemente defectuosas, como lo narra, porque los estados pues, priorizan sus intereses nacionales sobre la cooperación multilateral. El caso de Gaza valida completamente esta tesis. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos usa el veto no por consideraciones jurídicas, sino más bien por intereses geoestratégicos, como confirma el Departamento de Estado en sus declaraciones de 2025, donde se declara explícitamente que no se apoyará ninguna medida que no condene pues, a Hamas, subordinando así pues, el derecho internacional a sus preferencias políticas. Según el institucionalismo liberal, por el contrario, pues Keohane y Martin en the Promise of Institutionalist Theory argumenta que las instituciones facilitan esta cooperación cuando los estados tienen intereses comunes significativos. El institucionalismo liberal pues explicaría que el régimen falla por los actores clave que perciben que los costos de cooperar superan pues los beneficios. Estados Unidos calcula que restringir a Israel amenaza pues intereses más amplios en Medio Oriente. Sin embargo, pues el caso demuestra que hay también limitaciones del institucionalismo cuando los intereses divergen fundamentalmente o cuando las instituciones no pueden forzar la cooperación. En cuanto a la efectividad sistémica, la efectividad pues, del Consejo claramente ha sido nula. Su parálisis no resuelve el problema y peor aún, también legitima la impunidad, si se puede decir, al demostrar que el derecho internacional es aplicable solamente cuando conviene, digamos, a los más poderosos. Y la dinámica principal que enfrenta también es la de la soberanía nacional y los intereses geoestratégicos, según el concepto realista de Mearsheimer, que priman también sobre la cooperación multilateral idealizada por el régimen. El Consejo de Seguridad también pues, representa la paradoja fundamental de lo que es la gobernanza global, es decir, es simultáneamente indispensable, pero también inefectivo. Su importancia pues también radica no en su capacidad operacional, que Gaza demuestra pues que es nula, sino en su función como el único foro de legitimidad internacional. Su fracaso pues no elimina totalmente su necesidad, pero pues también expone que los regímenes internacionales son instrumentos de poder, no limitaciones al mismo. Entonces,
Se podría decir que Gaza confirma la tesis realista. En un sistema anárquico, pues las instituciones reflejan el poder y no lo restringen. Corte Internacional de Justicia. El conflicto en Gaza está enmarcado por el derecho internacional humanitario y por el régimen internacional de los derechos humanos. La ONU juega un papel importante en este aspecto, ya que en ella se evidencia la participación cuando se quiere llegar a una resolución de conflictos, a una mediación o a consolidar cuando se están violando estos derechos. Por parte de la Corte Internacional de Justicia, que es una base sólida judicial de la ONU, esta entra en rigor cuando es realmente solicitado. ¿Qué tan efectiva ha sido la ONU? Pues básicamente su efectividad ha sido casi nula, ya que muchas veces, como lo daba a conocer su Consejo de Seguridad, ha sido vetada por potencias mundiales, como en este caso Estados Unidos, que mayormente ha sido por esto que no se ha podido llegar a generar medidas contundentes que se generan en estos aspectos. La Asamblea General también ha dado a conocer que muchas veces por medio de este medio de asambleas, los estados han dado a conocer cuál es su punto de vista ante esta situación y cuáles han sido las soluciones que se quieren llegar a dar, pero como se pasa por alto, no se puede llegar a ninguna situación con estos aspectos. La Corte Internacional de Justicia ha tenido un papel relevante en estos casos, ya que en enero del 2024 ordenó una medida cautelar contra Israel, ya que se estaba presentando genocidio, no estaba permitiendo ayuda humanitaria, pero como esta ejecución depende de los estados y del Consejo de Seguridad, limitando así su efectividad. La ONU es el único foro universal que da una legitimidad política y jurídica, donde es posible visualizar el conflicto a nivel internacional. La Corte Internacional de Justicia es una base jurídica sólida, aunque sus decisiones no se cumplen inmediatamente, sí llega a generar un marco normativo y genera presión política y diplomática, siendo relevante porque consolida la narrativa internacional sobre las violaciones de los derechos humanos y asimismo reforzando el derecho internacional. ¿Pero qué problemas tienen estas organizaciones? El conflicto en Gaza es un ejemplo claro de que demuestra los problemas que tiene el sistema internacional, tales como la parálisis del Consejo de Seguridad por el veto de las grandes potencias, en este caso, que no pueden llegar a ejercer lo que se ha denominado como una ayuda hacia las potencias que están pasando por una situación. La falta de cumplimiento, como son las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la ONU, y la desigualdad en la aplicación del derecho internacional. Tenemos como tercer punto las ayudas humanitarias, en este caso la UNRWA. Esta es una agencia de la ONU para los refugiados palestinos y ha sido un régimen internacional clave para las ayudas humanitarias globales y también ha sido un ejemplo de que aunque sea una institución internacional vital, es permanentemente politizada. Según la definición de Robert Cajund, los regímenes son principios, normas, reglas y procedimiento de toma de decisiones alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores. Recientemente tuvimos un caso en Gaza, donde en enero de 2024 Israel acusó a los empleados de esta agencia de participar en los ataques del 7 de octubre, y esto desató que 17 países donantes, incluyendo Estados Unidos y Alemania, congelaran sus fondos, desatando así también una crisis humanitaria inmediata, ya que 2,2 millones de personas dependen de esta agencia. Esto nos dio a conocer de que esta ayuda humanitaria no es neutral, sino que también depende de la voluntad política de los donantes y también puede usarse como una herramienta de presión. A pesar de esto, esta agencia ha salvado a millones de personas. Con sus refugios, clínicas y programas siguieron funcionando a pesar de los bombardeos y bloqueos. También nos dimos cuenta de que tiene una efectividad frágil, porque basta con que los donantes corten la financiación para que el sistema colapse. Como lo dijo el secretario general de la ONU, la viabilidad de esta agencia está al borde del colapso. Tenemos dos perspectivas teóricas. La primera de Robert, donde en su planteamiento After Hegemony en 1984 nos explica que incluso en la ausencia de una autoridad central, los estados encuentran incentivos racionales para sostener instituciones que les permiten resolver problemas colectivos. Adaptándolo a el caso de la UNRWA, para Robert, la crisis financiera 2024, cuando 16 donantes congelaron sus fondos, solo evidencia la dependencia estructural de los regímenes respecto a los estados poderosos, y aún así, él no invalida la utilidad de los regímenes, sino que muestra que mientras exista voluntad, los regímenes pueden seguir operando y ofreciendo beneficios colectivos. También tenemos a Nusheimer, donde nos dice que las instituciones internacionales carecen de autonomía real, son herramientas de los estados para promover sus intereses y no tienen capacidad independiente de alterar el comportamiento de las potencias. Aplicándolo a nuestro caso,
Podemos ver que la suspensión inmediata del financiamiento en 2024 confirma esta tesis. Los estados no sostienen a las organizaciones internacionales por principios altruistas, sino por ello coinciden con sus intereses nacionales y también, para este autor, la agencia UNRWA no es un actor autónomo, sino que es un instrumento donde su supervivencia y efectividad depende solamente de la voluntad de los estados que lo financien. Para concluir, tenemos que decir que la UNRWA es esencial para la supervivencia de millones de palestinos, pero también muestra el problema sistemático de la politización de la ayuda humanitaria, donde los regímenes existen, sí, pero su efectividad depende del juego de poder de los estados. Buenos días o buenas noches. Ahora voy a dar la conclusión del análisis sistémico a partir de Gaza. Listo. Lo que hemos presenciado con Gaza no es una anomalía ni un simple conflicto regional, es la manifestación aguda y visible de una enfermedad crónica del sistema internacional. La farsa de los derechos humanos se revela cuando un régimen internacional diseñado para prevenir precisamente estas crisis se desploma al enfrentarse a los intereses de una gran potencia. Gaza no es la causa del problema, sino que es la prueba empírica definitiva de que el sistema tiene fallas de diseño insalvables. El conflicto actuó como un stress test, por así decirlo, para cada pilar del sistema, revelando estas grietas estructurales. Por ejemplo, el veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es un sistema fallido, ¿ya? Es un mecanismo de protección del poder realmente. Su función sistémica real no es mantener la paz y la seguridad global, ¿ya? Sino es proteger la soberanía y los intereses de los 5 miembros permanentes o los P5 también. Gaza demuestra que el sistema está diseñado para permitir que un solo Estado, en este caso de Gaza, que es Estados Unidos, paralice la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional. Esto no es un error o un fallo, realmente es parte del mismo diseño. Ahora, si hablamos de la Corte Internacional de Justicia, se nota la desconexión entre la legitimidad legal y el poder coercitivo. El sistema crea cortes para simular un gobierno de ley, pero les niega los dientes para hacerlo cumplir, especialmente contra un Estado aliado de una potencia con veto. La arquitectura legal internacional está por diseño subordinada a la arquitectura del poder. Y si hablamos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, se nota también que la ayuda humanitaria no es apolítica, claramente, es un instrumento de política exterior también. La suspensión colectiva de fondos demuestra que los regímenes humanitarios dependen por completo de la voluntad política de los estados donantes, quienes los usan como herramientas de presión. El sistema humanitario es un subsistema del sistema político de poder. Ahora, si hablamos desde las perspectivas, tanto una parte liberal o realista, la liberal por Keohane y la realista por John Mearsheimer, desde Keohane pues se menciona, ¿no? Se podría decir que los regímenes sí importan, pero su efectividad está condicionada por la distribución de poder. La crisis en Gaza pues es un déficit de cooperación bastante extremo, donde los intereses nacionales de los actores son tan divergentes que el régimen colapsa. Su importancia persiste como foro, pero su utilidad para resolver el problema es nula por completo. Desde el realismo, por John Mearsheimer, visto desde su perspectiva, pues Gaza es un caso claro de libro de texto que valida al propio realismo. Demuestra que en un sistema anárquico las instituciones no constriñen a las grandes potencias en lo más mínimo. La soberanía y el interés nacional, como lo defina cada potencia, siempre triunfarán por sobre las normas multilaterales y los derechos humanos. La ONU es un instrumento más, no es un árbitro. Y pues la respuesta a qué pregunta, ¿no? ¿A cuál de las preguntas? Preguntarse si la ONU falló en Gaza es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿puede un sistema diseñado en 1945 por y para las potencias victoriosas de una guerra mundial, con mecanismos explícitos para proteger su poder, resolver equitativamente las crisis del siglo XXI y lo que vendrá después? Pues la respuesta es un claro y rotundo no. El problema es sistémico. Gaza no rompe el sistema,
revela su verdadera naturaleza. La farsa consiste en pretender que es algo que no es, ¿no? Un sistema neutral y justo para la protección de los derechos humanos, que en realidad es y siempre ha sido el escenario donde se gestiona y se perpetúa el poder y la dominación. Muchas gracias.